Simposio Internacional del Agave. En este momento iniciamos una plática, una charla con el doctor Jorge Nieto, investigador y profesor del Instituto de Biología de la UNAM. Muy buenas tardes, ¿Qué Jorge. tal, Benjamín? Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Queremos platicar contigo acerca de un tema que tú dominas ampliamente y que es el tema del calor sobre las plantas, pero en este momento te preguntaría qué efectos, cuál es tu percepción de los efectos que puede tener el calor o las altas temperaturas en los seres vivos, en los animales, en el humano, en las plantas. Bueno, si es muy extremo el calor, los efectos más generales sobre los seres vivos es que, en primer lugar, puede disminuir su crecimiento, puede impedir el desarrollo de ciertas estructuras importantes del ciclo de vida del organismo y si es muy excesivo, pues lo puede matar. En el caso de las plantas, hay varios procesos que son sumamente sensibles al calor. Digamos que de todo lo que se o sea, muchos procesos siempre van a tener sus temperaturas, digamos, óptimas en las cuales ocurren, pero también van a tener un límite máximo en el cual pueden funcionar bien. Pero de todos los procesos que se han estudiado en plantas, digamos que el más, el talón de Aquiles de las plantas es la fotosíntesis. Y en particular dentro de la fotosíntesis hay una reacción luminosa que se llama fotosistema 2, que es la que se daña más y puede generar entonces especies tóxicas del oxígeno. Ese oxígeno, que es un oxígeno diferente al que normalmente respiramos, es sumamente reactivo y destruye muchos componentes celulares y eso es lo que puede matar a la planta. Pero a otros niveles, por ejemplo, procesos más, digamos, biológicos del ciclo de vida de la planta, que son muy sensibles, son, por ejemplo, la floración, la formación de cualquier estructura reproductiva, ¿no? La formación del polen, la formación de los óvulos en la parte femenina de las flores, etcétera. Entonces eso también es muy sensible a los efectos del calor y pues para muchos cultivos eso puede ser también pues muy, digamos, un factor muy limitante en obtener una buena productividad. Porque por ejemplo si se produce grano, pues el grano depende de que haya buena floración o buena polinización, etcétera. Entonces, la embriogénesis también, o sea, la formación de la semilla durante su desarrollo, si hay mucho calor, también puede dañar y Puede producir llegar a abortos, afectar. sí, Así es. sí. Esto que decías de los compuestos tóxicos que se producen con el calor, esto me recuerda que algunas veces yo he visto algunas plantas que debían de ser verdes y que cuando están expuestas a calor y a sequía se vuelven de este color rojizas. ¿Eso es correcto? En algunos casos. Sí, sí, se debe a la acumulación de antocianinas, que es también una, digamos, una respuesta típica de las plantas al estrés en general, que puede ser calor, sequía, otras cosas, frío incluso. Pero los compuestos tóxicos a los que me refiero son compuestos que tienen que ver un poco con la química del oxígeno, que las plantas la manejan mucho. O sea, ellas producen oxígeno porque rompen la molécula de agua durante la fotosíntesis. Es un proceso sumamente delicado, muy, muy rápido. Ocurre en las hojas, en los cloroplastos, en todos los tejidos verdes y entonces en presencia de luz esto digamos que dispara digamos, reacciones luminosas que dan lugar a la emisión de oxígeno. Pero es en ese proceso en el cual si hay condiciones adversas, en que estas reacciones químicas pues deberían de ocurrir con mucha rapidez y bien confinadas, se pueden escapar intermediarios en el proceso. Y esos intermediarios son los que dañan lo que les pongas enfrente, o sea, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, o sea, Que cualquier finalmente componente, llegan a la muerte. y entonces conducen a la muerte de la célula y finalmente del organismo. Entonces, sí digamos, uno de los daños más importantes a las plantas es precisamente pues, el proceso por el cual son más famosas, que es la fotosíntesis. Sí, la fotosíntesis pues es la fábrica inicial de la vida en la planta. Sí, de Y la después energía. de ella, de lo que sucede ahí,
pues es la vida de nosotros también, Sí, porque pues dependemos de de la ello. fotosíntesis. Claro, claro. Sí. Este comentario que decías de la embriogénesis y de la viabilidad de las semillas y de los gametos, me hace recordar un caso que sucedió en Texas hace algunos 30 o 35 años, en donde los cultivos de algodón empezó a reducirse la producción de fibra Ujú. en el algodón, y además el tamaño de la fibra se hizo más corto. Había unas variedades muy famosas, Spike Master, que eran buenas productoras de algodón, y se empezaron a descomponer a causa de calor Ujú. en Texas, y que eh, se vino abajo la producción y tuvieron que buscar fuentes de tolerancia. Ujú. Esto me lleva a pensar en los agaves, aunque no tiene nada que ver con el algodón, o filogenéticamente pues están a muchos kilómetros de distancia, Sí. pero ¿cuál es el efecto que pudieran tener este tipo de estrés de calor y altas temperaturas en el agave? Pues en el agave se ha comentado mucho, ¿no? De que el agave pareciera ser una planta sumamente tolerante al calor, lo cual es cierto. O sea, es muy difícil matar a una planta de agave con temperaturas, digamos, ambientales que pueden ocurrir en la Tierra, es decir, temperaturas que en algunos lugares pueden llegar a 50, 55 grados. O sea, el agave, al menos tequilana y quizás otros, por ejemplo, Deserti no tendría ningún problema, se podrían enfrentar a temperaturas de aire, por ejemplo, de 55 grados centígrados sin que la planta muera. Pero lo que hemos visto en el laboratorio, por ejemplo, es que si bien no muere la planta, se mueren gran parte de las hojas ya maduras de la planta, que en cierto modo pues les son útiles a la planta para seguir capturando energía luminosa para producir la energía química que finalmente se distribuye hacia el tallo y acumula entonces los carbohidratos que mucha gente le interesa que se acumule para producir productos como el tequila, etcétera, o jarabes, inulina, etcétera. Entonces, esto, entonces como decía, si bien el calor, digamos, cuando es muy elevado, normalmente sería muy difícil que matara a la planta, sí le reduce su capacidad para producir, eh, digamos, un buen cuerpo, y con lo cual entonces se impactaría el rendimiento de la misma, pese a no ser, eh, pese a no, pese a que no muera, ¿no? Entonces, de hecho, algunos estudios del doctor Park Nobel indican que la productividad de la planta empieza, o la capacidad neta de captura de CO2 y de fijación de carbono, disminuye a partir de los 37 grados más o menos. Nosotros, cambiando un poquito de tema, nosotros los investigadores y el público en general, los consumidores de alimentos y de bebidas y de todo lo que dan las plantas, ¿qué pueden hacer ante situaciones de altas temperaturas, o qué podemos hacer por las plantas y por lo que ellas producen en forma de cultivo? ¿Qué, ¿Hay algo que hacer, o hay que esperar a que lo resuelvan solo los investigadores? ¿O de qué manera la gente que no es investigador puede hacer algo? Bueno, este es un problema, digamos, de toda la sociedad, ¿no? E histórico. Eh, es cierto que el aumento en las temperaturas en la Tierra en los últimos años, todos los estudios cada vez son más claros, indican que se debe mucho al impacto humano en el ambiente, en particular el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono, lo cual está favoreciendo la creación de un efecto de invernadero que aumenta entonces la temperatura de la Tierra. Eh, entonces el problema lo tenemos todos, todos somos en cierta forma culpables de que esté ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? Pues
Mucha gente habla de alternativas, ¿no? De alternativas energéticas, alternativas en transporte, o sea, el tratar de usar menos energía, eh, eso reduciría, bueno, al menos energía fósil, ¿no? Por ejemplo, petróleo, gas. Por desgracia, la vida moderna está prácticamente ligada al petróleo en todo el planeta. Es un problema muy difícil, ¿no? De abordar y de que los gobiernos o las economías fácilmente puedan prescindir del petróleo. O sea, ya han surgido muchas alternativas de energía que son menos contaminantes, por ahora son muy caras, pero pues yo creo que la sociedad debe moverse cada vez más hacia tratar de quemar menos combustibles fósiles que están exacerbando el problema del calentamiento global. Sí, ayer en la conferencia el doctor Bruce Dale mencionó cuando menos 5 veces durante su conferencia que un país con, con mucha energía pues está en los estratos económicos más altos, la educación, las posibilidades de educación son más altas, menos pobreza, y los que tienen menos energía eh, hay menos posibilidades de educación, y los estratos económicos pues son más bajos en términos generales, y pues es entendible esa correspondencia. Entonces pues todo parece indicar que ahora todo mundo nos tenemos que dedicar a pensar en energía, Pues sí. sea la especialidad que sea. ¿Qué opinas tú de eso? Yo no pensaba nunca que yo iba a andar pensando en combustibles, pero pues esa es la necesidad. Sí, es un problema primordial, ¿no? Y, y del cual se tiene que, o sea, se tiene que encontrar una solución, porque el petróleo, como lo mostró el doctor Dale ayer, ya llegó a un máximo de producción a nivel mundial. Y bueno, de hecho en México ya está en decadencia la producción petrolera, y algún día, que no es, tengo entendido, no es muy lejano, va a terminarse, ¿no? Esa, la, la producción de petróleo se está contaminando, y entonces, ¿qué vamos a hacer el día que se acabe? O el día que sea tan caro que ya no sea, digamos, rentable utilizar petróleo para producir todas las cosas que necesitamos. Entonces, esto es una necesidad urgente, ¿no? De sustituirlo nada más para la producción de energía, sino para la producción de muchos compuestos químicos que normalmente ahora se producen por petróleo porque es más barato, y que antes se producían por, digamos, métodos más bien orgánicos o biológicos. Entonces tenemos que volver de alguna manera, a reencontrarnos con antiguas tecnologías y tal vez mejorarlas para ser más eficientes y poder de alguna manera sustituir pues todos los beneficios, que no hay que negarlo, y hay que admitirlo, que ha traído también la dependencia del petróleo, que es fibras muy baratas, muy resistentes, más duraderas, ¿no? que las naturales, pero que se van a acabar. Sí, o sea, la petroquímica tiene también una vida media muy corta ya. Entonces, habrá que repensar todo eso. Otro comentario que se ha salido en este simposio es acerca de la necesidad de la energía en forma líquida y no sólida. Me supongo que la no sólida no se ha mencionado, pero me supongo que se ha de referir a fuentes radioactivas y algunas otras similares, ¿no? Sí. Y entonces la líquida, pues parece ser que la única que puede venir es la de las plantas. La bioenergía, sí. Sí, ahí sí no soy el experto, pero se ha debatido mucho, y yo no sé si ya está solucionado ese debate en cuanto a lo que le llaman el balance energético, ¿no? en la producción de bioenergía. O sea, algunos críticos dicen que actualmente, con los procesos que se tienen, sigue siendo más caro la producción de bioenergía y de hecho se tiene que introducir más energía que la que se saca vía bioenergía. Otros dicen que esto ya es rentable, que ya se ha logrado tener un balance positivo. Pues habría que
que de verdad verlo con más lupa. Sigo yo viendo que muchos de los procesos que están, digamos que, proponiéndose para producir esta bioenergía utilizan en la mayor parte de los casos componentes que son derivados del petróleo. Sí, Lo sí. cual entonces se llama mucho la atención, porque si queremos sustituir al petróleo, pues deberíamos de proponer usarlo o hacer el balance de esa ecuación con elementos no producidos por petróleo. Sí, como los fertilizantes. Sí, sí, la amonio, por ejemplo, del doctor Dell, o he oído también muchos procesos, por ejemplo, para la producción del biodiesel, que requieren de ciertos alcoholes y de altas temperaturas y presiones, que pues son posibles ahora gracias al petróleo. Entonces es como un círculo vicioso. O sea, ahorita el mismo proceso de producción de biocombustibles sigue dependiendo del petróleo. Claro. Entonces habría que generar esas tecnologías más sustentables en las cuales podamos hacerlo sin la ayuda del petróleo y tener algo que sea además barato. Ese es el gran netamente reto. Salido de las plantas. Sí, pues de la naturaleza. De la naturaleza. Muy bien, doctor Nieto, pues muchas gracias por la entrevista y esperamos que sigas teniendo una buena estancia en Guadalajara. Sí, sí, no, encantado. El estado de Jalisco es en el mejor estado que hay que estar. Claro. Así es que bienvenido y que sigas disfrutando del simposio. Sí, muchas gracias. Lo estoy disfrutando mucho. He aprendido cosas que no son de mi tema y que vale la pena saber qué está pasando en otras áreas. Cada vez veo una comunidad más activa alrededor del estudio del agave y de hecho se está además abriendo la perspectiva, ¿no? Al principio, hace unos años, la gente nada más pensaba agaves, pues sí, producción de bebidas alcohólicas o fibras, etcétera. Pero ahora fue claro cómo... El pensamiento era automático hacia el tequila. Sí, sí, sí. Y ahora esto de la bioenergía nos pone en otra, digamos, perspectiva, ¿no? Más compleja. Y los elementos medicinales, los fructanos. Sí, sí. Sí, así es. Sí, o sustancias como las que hemos encontrado, ¿no? Estas RIPs en plantas que pueden tener unos usos muy importantes en medicina, etcétera. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, fue un placer, Benjamín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.